Montaneda doble, claro. Así que se amarre. Y dos José Antonio. Y dos José Antonio. Eso es signo de buena suerte, hermano. En honor al tiempo y estando todas las cámaras. Sí. Dale, Shirley. Pues mira, ponga AC/DC. Sí. Yo antes de jugar fútbol escucho AC/DC, para salir con todo. Me ponga AC/DC mejor, Claro, José Antonio. sí. Para romper. Ayer me había llamado Edwin por el tema de la Copa Comercial en Corea, no sé si te llamó. De la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio Hidalgo, vicepresidente. Iván Montaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao en Grano e Industrializado. Montaneda, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AIT. También de la Asociación de Exportadores de Plátano, ASUEXPLA, y Juan Francisco Jaramillo de la Corporación CONAVE. Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar esta rueda de prensa. De hoy, simplemente una muy breve introducción respecto de lo que es Cordex. Ustedes van a encontrar algunos datos en la presentación que tenemos en la parte de atrás. Cordex agrupa a los gremios exportadores del Ecuador que representan el 75% de las ventas no petroleras y no mineras del país. Ventas totales que en el periodo enero-diciembre de 2022 sumaron casi 14.000 millones de dólares, esto es de nuestra oferta exportable. Sectores que generan alrededor de 920.000 plazas de empleo directo y cuya actividad se lleva a cabo en innumerables provincias del país, en un área no menor al 1.400.000 hectáreas distribuidas en diversas provincias, como lo mencionaba, de la costa y sierra del Ecuador. Desde su creación, Cordex ha impulsado 3 objetivos principales, como parte de una agenda país de fomento a la actividad exportadora, que tiene que ser, por supuesto, como toda agenda país, una agenda transversal, y segundo, que trascienda a las diferentes administraciones, es decir, a los diferentes gobiernos. Lo primero, en la apertura y gestión de mercados, lo que quiere decir la búsqueda de acuerdos comerciales y el fortalecimiento de aquellos esquemas técnicos que permitan acceder a dichos mercados con los que se está negociando, con los que se está aperturando sus fronteras. Lo segundo, el fomento a la actividad exportadora. Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, con una economía pequeña, requiere que sus empresas busquen los mercados internacionales para llevar a escala sus negocios y, por tanto, generar aún más plazas de trabajo. Eso se genera si desde el Ejecutivo se fomenta la actividad exportadora, como lo hacemos desde los gremios privados. Y finalmente, trabajar en la competitividad de las exportaciones, que se entiende bajo 2 puntos de vista. El primero, reducir la estructura de costo de las cadenas de valor asociadas a la exportación, y segundo, mejorar la productividad de los sectores asociados a la cadena exportadora. Como ustedes habrán visto en esa presentación, son un número considerable de gremios que representan a la actividad productiva y exportadora, en algunos casos actividades muy tradicionales como el banano, el cacao, el camarón, la pesca, sector textil, sectores nuevos como el sector avicultor, que está iniciando su actividad exportadora y que por tanto es también importante velar por su competitividad, porque no solamente al afectar su competitividad impactamos directamente en los precios de venta de su cadena, sino también le quitamos posibilidades de competir en los mercados internacionales. Entonces, eso como primera parte, la introducción respecto de quiénes somos, más que todo porque es la primera ocasión que estamos aquí frente a ustedes, prensa de la capital, y creíamos necesario y justo que ustedes reciban esa información para recordarles qué es Cordex de estos últimos 2 años que hemos venido operando. Lo segundo es el llamado a rueda de prensa del día de hoy que hemos hecho desde Cordex. Tiene un único objetivo, que es poner a disposición de la opinión pública una agenda del sector exportador centrada en 2 ejes, misma que vamos a presentar a la ministra Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior, en las próximas horas. Se centra en 2 ejes que son claves para la actividad productiva y exportadora del país. El primero, la seguridad. No podemos hablar de atracción de inversiones ni de mejoramiento de las condiciones de los sectores productivos, menos aún creación de plazas de empleo,
si los índices de inseguridad que tenemos siguen siendo esos índices alarmantes que hemos registrado en la actividad exportadora. Por lo menos 600 hechos delictivos que han afectado a todas estas cadenas exportadoras en lo que va del año, poco más de 30 víctimas mortales de dichos hechos delictivos, cuantiosas pérdidas económicas que se miden en millones de dólares y la afectación a la estructura de costos de los sectores exportadores en poco más de 200 millones de dólares, que es lo que tenemos que invertir anualmente para tratar de devolverle la seguridad a nuestras mercancías, nuestros insumos, pero lo más importante, las personas que trabajan en nuestras cadenas productivas. Entonces, el primer planteamiento son una serie de acciones inmediatas, eficientes, que busquen retomar el ambiente de paz en el que podamos, ahí sí, hablar de los asuntos que competen al sector productivo. Pero lo primero, seguridad. Y lo segundo, trabajar en la competitividad, que como yo lo explicaba, es hacer más productivo o es bajar las estructuras de costos de los sectores exportadores, eso significa de toda su cadena productiva, que en los últimos años lamentablemente se ha venido encareciendo, por diferentes factores como excesivos tributos en materias primas, insumos, bienes de capital, pero también por la ineficiencia del sector público, que al no reinvertir en las entidades de Estado que acompañan a los sectores exportadores, generan servicios ineficientes que le terminan costando caro al sector productivo. Entonces se trata de una acción de doble vía, mejorar la estructura de costos del privado, pero también velar porque exista eficiencia en los servicios que brinda el sector público para que no le pasen factura dichas ineficiencias al sector privado. Entonces, eso como una introducción respecto a lo que dice este boletín. Ustedes encontrarán mayor detalle de esa propuesta que estamos haciendo desde Cordex en el boletín, pero para darles una visión más amplia e inclusive más profunda respecto de los puntos de vista de este boletín, de las cadenas que representamos, voy a darle paso al resto de mis colegas sin dejar de apuntar algo que respecta exclusivamente a la actividad exportadora, para que tengan un ejemplo. En materia de seguridad, el sector camaronero invierte 80 millones de dólares al año. 80 millones de dólares que son insuficientes porque llevamos más de 20 víctimas mortales, porque solamente este fin de semana se llevaron a cabo 4 hechos delictivos de diferente índole. Robos de contenedores completos de camarón a través de controles falsos, es decir, bandas criminales que hicieron un control policial disfrazándose de policía, quitaron un control policial y se llevaron 2 contenedores. Y durante el fin de semana, vale indicar que esos contenedores fueron rescatados a través de un operativo que coordinamos con policía. Y durante el fin de semana, varias incursiones a fincas camaroneras. El sector camaronero hoy es víctima de vacunas como otros sectores comerciales que ustedes pueden ver aquí en la ciudad. El sector rural sufre exactamente de lo mismo y por ello este llamado, que así como afecta al sector camaronero, afecta al resto de sectores, la falta de acción del gobierno anterior que dejó como resultado los peores índices de seguridad, en este caso de inseguridad, en el Ecuador que hemos visto en nuestra historia como sector camaronero. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Cordex. Vamos a dar... Vicepresidente de Cordex y director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Como ha mencionado nuestro presidente de la Corporación de Gremios de Exportación, justamente lo que nos lleva a poder traer un mensaje a los medios de comunicación es poder empezar con los mayores temas que nos atañe al sector exportador, al nuevo gobierno. Cómo nos está dejando también el gobierno saliente. Yo me quiero centrar justamente en ese primer punto, porque lo que nos une aquí a todos los gremios de exportación que forman parte de Cordex es justamente motivar una agenda de competitividad, ¿no? Y también dentro de esa agenda de competitividad ahora principalmente es el desafío de inseguridad, porque sin seguridad no podemos producir tranquilos en las zonas rurales, sin seguridad no podemos transportar nuestra carga, sin seguridad nuestros clientes están intranquilos en los mercados externos. Y nosotros lo hemos dividido en 3 puntos principales en torno a ese desafío, donde ya nosotros como sectores de exportación estamos invirtiendo gran cantidad de recursos, cerca de 200 millones de dólares como gremios de exportación. Y tenemos las extorsiones y secuestros en cada una de las zonas de producción, que ya son casos
semanales. Contaminación de carga, y nosotros como sector bananero representamos cerca del 66% de la logística de contenedores a nivel nacional, por lo que hemos tenido que redoblar esfuerzos en torno a esta problemática, exigiendo que las medidas de inspección no intrusivas ya se apliquen, ¿no? Y eso es un tema pendiente que todavía estamos a la espera de la aduana o de SENADE para que pueda andar en los demás puertos. Entendemos que los escáneres ya están en el país, pero tenemos que empezar a operar y reducir lo que nos está ocasionando las medidas intrusivas por parte de la policía antinarcótica. Y por tercer punto, los robos de insumos. Alrededor del 75% de los exportadores, levantando data dentro del sector bananero, ha sufrido algún tipo de robo y extorsión. Eso quiere decir 3 de cada 4, ¿no?, empresas exportadoras de lo que hemos venido encuestando. Y eso nos genera muchísima preocupación, porque tenemos estos 3 ámbitos que tenemos que nosotros empezar a atender. ¿Y cuáles han sido las propuestas puntuales para poder trabajar en conjunto? Porque aquí no solo estamos para indicar cuál es el desafío, pero también han sido constantes propuestas y nos ponemos siempre a disposición a trabajar en conjunto, pero necesitamos conocer la claridad de un plan nacional de seguridad. ¿Cómo se va a atender esta problemática tan delicada, canalizando los recursos para fortalecer y transformar nuestra Policía Nacional, para poder fortalecer a nuestros militares y también para poder cambiar lo que está pasando con el Poder Judicial? Porque por más esfuerzos que pueda haber de uno de los poderes del Estado, si en otros no está funcionando, creo que todos los esfuerzos van a ser disueltos. Entonces, creo que ahí tenemos que tener mucha claridad en los siguientes pasos para poder devolver la tranquilidad en el campo. Recuperar los destacamentos militares en las zonas rurales, eso es importantísimo, ¿no? Y también trabajar con la UAFE, fortaleciendo el trabajo de la UAFE y del SDI, justamente para poder batallar el comercio ilícito en todas las zonas rurales, en ese tercer punto. Y por último, nosotros hemos venido trabajando también en una propuesta de rutas seguras, para poder devolver la tranquilidad a nuestros transportistas. Rutas seguras donde hemos justamente identificado las mayores incidencias que se dan en cada una de las zonas de producción. Y esto lo hemos compartido a las autoridades de seguridad salientes y estamos dispuestos a podernos sentar con las entrantes para poder trabajar de manera conjunta. Quería centrarme en este gran desafío que tenemos porque, repito, sin seguridad no podemos producir. Sin seguridad no podemos transportar. Sin seguridad nuestros mercados están intranquilos. Gracias. Gracias. Con la misma. Acá en Quito. Ustedes se preguntarán realmente cómo estos sectores podemos sobrevivir. Han escuchado problemática, han escuchado preocupaciones, pero no se trata de llegar al gobierno nacional actualmente con una lista de quejas de Papá Noel, sino básicamente todo lo contrario. El sector exportador ecuatoriano, como bien lo han mencionado mis colegas, que generamos divisas al país y más de 1 millón de empleos directos, nos preocupa muchísimo justamente eso, sostener estos empleos, sostener las inversiones. Sin embargo, cada vez es más cuesta arriba. Han escuchado los problemas, estamos con el agua hasta el cuello. Y cuando hablamos del agua hasta el cuello, significa que estos sectores han salido en los últimos años por inercia, porque lamentablemente desde el gobierno nacional no ha existido el apoyo ni la congruencia para apoyar a sectores que generan dólares y empleos en el país. Le hemos pedido al gobierno nacional inversión para que estos sectores, y no hablo de estos gremios, cuando hablo de sectores de exportación, hablo de cadenas productivas, de pequeños productores que están en el campo, que están en la ruralidad y que están haciendo muchísimos esfuerzos, porque gravar con impuestos, gravar con más tasas, con regulaciones exageradas, afecta a toda una cadena productiva que hace esfuerzos sobrehumanos para salir adelante. Hoy más que nunca la seguridad es principal para nosotros. Le hemos dicho al gobierno, no queremos incentivos. Sabemos la difícil situación que está atravesando el país y desde esta parte queremos sumarnos, arrimar el hombro. Y en ese sentido estamos siempre predispuestos, pero que exista también del otro lado
la contraparte de decir vamos a apoyarlos en la parte de seguridad. En el último gobierno hemos subvencionado la parte de seguridad, 200 millones de dólares que no alcanzan, porque en el sector cacaotero también seguimos siendo víctimas de chantajes, extorsiones permanentes y secuestros. Y no solo eso, tenemos que dormir con un santo en la mesa para no ser contaminados en los puertos. Y ahí es otro problema adicional con los problemas de justicia que tenemos en el país. Hoy también quiero aprovechar esta plataforma para indicarles la preocupación que genera también este anuncio de la ley, de esta nueva ley que ha presentado el presidente Noboa a la Asamblea, puesto que se habla en algunos acápites de nuevos impuestos y sobre todo de afectación a la liquidez, con retenciones a un sector exportador que, como lo indico, estamos con el agua en el cuello. Y quitar liquidez a un sector donde no hay créditos, en un país donde los créditos no son accesibles definitivamente, donde tenemos que ver reducida nuestra capacidad de compra. Van a venir problemas serios probablemente. Y yo sí quisiera que se analice un poco más profundo esta situación. No quisiéramos, por ejemplo, que en el sector cacaotero se convierta en una nueva UNA, cuando no tengamos los recursos suficientes desde este sector para garantizar la compra de una cosecha a pequeños productores. Entonces, son situaciones que se necesitan revisar justamente para evitar esto, evitar problemas a lo largo y ancho de la cadena productiva del país y sobre todo buscar las soluciones que necesitamos como ecuatorianos. Muchas gracias. A continuación. Buenos días con todos. Bueno, desde el sector textil y de confección, al igual que los otros sectores que estamos aquí en esta mesa, trabajamos de modo sostenible y siempre comprometido con el desarrollo económico de nuestro país. En caso particular, en textil y confección, nosotros generamos aproximadamente 150,000 empleos directos. Representamos alrededor del 1% en el PIB nacional y el 5.5% en el PIB manufacturero. Definitivamente, estas son cifras que son importantes, pero si nos sumamos a las preocupaciones que ya han mencionado antes, el tema de seguridad en diferentes aspectos, como ha sido mencionado, y yo sí quisiera recalcar también en el tema de la seguridad ciudadana, porque definitivamente eso también evita que las personas puedan circular libremente y llegar a los comercios. Y eso también nos afecta a nosotros porque no hay tranquilidad en el tema de un comercio local. El tema que más nos afecta a nosotros en el tema comercial y en el tema textil y confección es el comercio ilícito. Ya lo habían mencionado antes que el tema del comercio ilícito tiene una afectación muy grande. ¿Por qué? Al menos nosotros de una estadística sabemos que 4 de cada 10 productos que son comercializados son informales. Es una cifra demasiado grande para poderlo manejar. Eso nos quita competitividad. Definitivamente para nosotros es muy difícil el poder tratar de mantener empleos cuando cada vez nos sigue ganando el mercado el comercio ilícito. Tenemos que actuar, hay normativas y legislaciones, pero necesitamos que sean ya aplicadas, que no sean simplemente mencionadas. Hay temas que lamentablemente se han quedado incluso en las aduanas, temas que solo tienen que aplicar y que generaría una ayuda muy grande al tema del comercio ilícito. Son herramientas que ya existen, pero que no las están aplicando. Nosotros peleamos diariamente para poder mantener estos empleos, como hemos mencionado antes. El tema de la seguridad también afecta al transporte para los empleados a cada una de las fábricas en todo el país. Y eso nos está obligando a nosotros a tomar diferentes rutas, nos da extra costos, lógicamente. Y el tema de los racionamientos eléctricos, que también es un tema que nos compete mencionar, nos está creando extra costos que definitivamente van a afectar en alguna medida a los empleos. Y nosotros estamos aquí para defender los empleos y generar más empleos, pero necesitamos que nos ayuden aplicando las herramientas ya existentes. Prácticamente desde el sector textil y confección ecuatoriano seguimos manifestando nuestra
nuestra voluntad y apertura para el diálogo, trabajo unificado, como han mencionado los otros sectores, que nos tomen en cuenta. Nosotros vivimos el día a día y tenemos la información de qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros sectores. Somos los aliados estratégicos más naturales para el gobierno nacional y necesitamos trabajar en conjunto. Es importante que nos hagan las consultas, no por el hecho que nosotros demos o no demos permisos, porque eso podría sonar algo raro y hasta gracioso. No es por ahí, es para que nosotros podamos guiarles en cuanto a cuáles son las afectaciones que podría una u otra cosa tener. Queremos colaborar, estamos aquí para colaborar, queremos formar equipo y generar nuevamente mayores empleos y mayores seguridades. Gracias. Muchísimas gracias. Iniciamos una ronda de preguntas con Paul Coello de Teleamazonas. Paul. Conductores del gremio del transporte pesado que ya no quieren manejar en las carreteras del contacto directo con los conductores, que les han manifestado cuál es su mayor preocupación. Otra de las preguntas, ¿cuáles son las afectaciones generales? En términos generales lo mencionamos, son 200 millones de dólares que le cuesta entre las pérdidas económicas generadas por la delincuencia y los servicios de seguridad privada que se tienen que contratar, entiéndanse esto, custodias físicas, custodias móviles, es decir, custodias que se movilizan con los vehículos y con embarcaciones en zonas fluviales donde trabajan en el sector camaronero o el sector pesquero, más toda la tecnología asociada para monitorear predios, fábricas, contenedores hasta sus mercados finales. Ese es el impacto, por eso Iván mencionaba, ¿no?, que desde el sector privado se está asumiendo una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al sector público. Nuestros impuestos deberían ir para fortalecer fuerza pública, como lo mencionó el sector bananero, y no tener que desde el privado generar este gasto adicional que nos resta competitividad y, lo más doloroso, 30 personas fallecidas por hechos delictivos, más de 600 en lo que va del año al sector exportador. Vale, antes de darle el paso a Iván, apuntar a lo que él mencionó que es clave y que desde Cordex compartimos su postura. Si bien el proyecto de reforma enviado la noche de ayer a la Asamblea Nacional es un proyecto que tiene varios, no uno, varios puntos positivos y se corrigen algunas deficiencias de intenciones del gobierno anterior, es decir, se mejoran estas propuestas, preocupa seriamente a toda la actividad exportadora nacional, entiéndase como también se explicó, exportadores y su cadena de valor que empieza con el productor, que se proponga generar una autorretención de hasta el 3% sobre las ventas mensuales de parte de empresas en las que se incluya las empresas del sector productor y exportador. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de nuestros negocios no puede tolerar una retención del 3% sobre ventas, porque pasan dos efectos. El primero, la pérdida inmediata de la liquidez, que es capital de trabajo que sirve para la adquisición de materias primas, insumos o de productos a productores. Y lo segundo, el riesgo de que esto se constituya en un impuesto mínimo, porque como si bien se señala va a ser un crédito tributario, hasta que culmine el año y usted pueda hacer el cálculo del impuesto y determinar si tiene que recibir una diferencia de parte del Estado, todos sabemos que en función de las condiciones de las arcas públicas, esa devolución puede tomar mucho tiempo, si es que se llega a dar. Entonces, preocupa seriamente, vamos a exponer esto a la ministra García y vamos a participar en la comisión que corresponda para llevar el punto de vista del sector exportador para que este tema, que sí nos llama mucho la atención y nos preocupa seriamente, de un proyecto que es bueno, de lo primero que hemos podido revisar, pueda ser corregido y adecuado para no impactar a la actividad exportadora. Ese mensaje sí quería aprovechar con la consulta de ustedes. Nos gustaría escuchar del gobierno una estrategia, un plan. No nos gustaría escuchar que se va a poner un retén, que se van a controlar carreteras, que se van a tomar las cárceles, porque esas son curitas para una gran enfermedad que tiene el país, que es la seguridad. Nos gustaría que el gobierno nacional nos presente un plan de seguridad integrado y financiado. Yo creo que esa es la prioridad 1 para un gobierno
que tiene escaso tiempo, pero que si sabe escuchar el clamor, no de los sectores productivos, de 17 millones de ecuatorianos, que queremos seguridad para trabajar, para producir y para circular. Así que quisiéramos ver ese plan de seguridad integral y que sea manejado y que sea disruptivo para poder realmente tener resultados diferentes a los que no se tuvieron en el último gobierno. ¿Cuántos estados de excepción se dictaron? ¿Y cuántas muertes continuaron? Lo que usted menciona ayer en la vía Durán-Tambo, la zona más peligrosa del Ecuador, Durán, y una de las más productivas del Ecuador. Es imposible transitar en Durán sin que usted esté expuesto a que sea secuestrado, robado, extorsionado y hasta incluso asesinado. En Esmeralda sucede lo mismo. Entonces, circular en las carreteras del país se está convirtiendo en un vía crucis y definitivamente los costos. Regreso al tema costos. Hoy asegurar una carga nos cuesta más inclusive. Asegurar camiones, asegurar la carga, y las empresas no lo quieren hacer. Las empresas aseguradoras nos ponen excepciones, porque obviamente ha subido demasiado todos estos riesgos que los asumimos directamente nosotros. Importante a considerar hacia el siguiente año, tal vez sí tendrían valores respecto. Gracias por su pregunta. Voy a ser muy puntual porque es un asunto exclusivo de la actividad camaronera. A ver, todo el 2023, este es un fenómeno que inclusive arrancó en el 2022, hemos vivido una crisis de precios internacionales, nosotros lo hemos transmitido así públicamente de forma muy transparente. Es una situación que incluso es más grave que la experimentada durante la pandemia, y eso tiene dos vertientes. La primera es que, y lo advertimos el año pasado, todos los mercados a los que hoy vendemos están pasando por alguna especie de crisis económica, ya sea China, que tiene niveles de crecimiento inferiores a los registrados en la última década, con algunos problemas en su economía, sin duda alguna los van a enfrentar y los resolverán, pero lo cierto es que hoy tienen todavía dificultades derivadas de la pospandemia, inclusive el último brote de enfermedades infantiles, ellos lo han calificado así, es una situación derivada del levantamiento de las restricciones, como lo vivieron otras economías, incluida la economía ecuatoriana. Al ser el principal mercado de nuestras exportaciones y nosotros siendo una actividad que está en plena expansión, usted tiene una mayor oferta que demanda. Eso en economía lo que le arroja es que el precio está a la baja. En Europa ha pasado igual. Varios países de la Unión Europea han declarado recesión, entre ellos Alemania y Países Bajos. Quiere decir que hay menor consumo, motivado principalmente por los costos de energía que están elevadísimos. Eso afecta al consumidor, pero afecta también al empresario, cuyos inventarios se encarecen porque ustedes comprenderán que productos como el camarón se guardan congelados. Cuando usted tiene un costo de energía elevado, ese costo de inventario se dispara. Buscan tener entonces menos inventario, por tanto, menor demanda. Y en Estados Unidos, igual, tasas de interés a la alza. Hoy viven una tasa de interés de créditos hipotecarios el triple del histórico. Cuando un ciudadano tiene que decidir entre pagar su casa o salir a consumir, afecta al consumo. Entonces, el consumo en los diversos mercados ha afectado y nosotros con una actividad que ha crecido en volumen 15%. ¿Cuál es el resultado? Porque a usted le interesa el número. Este año el sector camaronero va a ver sus exportaciones contraídas en casi 500 millones de dólares frente al resultado del 2022. Es la primera vez en 15 años que el sector camaronero decrece en exportaciones a ese nivel, que inclusive no decreció durante la pandemia. Si usted, porque me va a decir, oiga, pero me acaba de decir que en volumen crece en un 15%, correcto. Si nosotros multiplicásemos el volumen exportado a la fecha con los precios promedios del año pasado, el sector cerraría este año con 1.500 millones de dólares más que el año pasado. Pero yo le estoy diciendo que vamos a caer 500 millones. Entonces quiere decir que hay un hueco en la liquidez del sector de 1.500 millones de dólares motivado por esta caída dramática de los precios. ¿Cuál es la proyección? Como usted decía, para el siguiente semestre del 2024, es preocupante porque realmente no vemos todavía señales de recuperación de parte de nuestros mercados. Advertíamos que esto iba a darse y por eso un poco comparto el mensaje del resto de mis colegas. No se puede pedir agregarle más costos a las actividades exportadoras. Nuestras actividades son altamente volátiles y nosotros no podemos trasladar nuestros costos al precio final del bien porque automáticamente nos desplazan nuestros países competidores, que dicho sea de paso, tienen monedas propias. Nosotros con dolarización estamos aún más obligados a trabajar en competitividad porque los gobiernos no pueden devaluar la moneda para dar
competitividad a sus sectores, evidentemente afectando la capacidad de consumo de sus ciudadanos. Nadie quiere volver a eso, pero es importante en sector exportador siempre tener en mente eso, que es el gran sacrificado al tener una moneda dura que muchas veces, como ha pasado durante el año pasado, se fortalece frente a las demás monedas y nos encarece sin nosotros hacer nada. Entonces, discúlpeme que me tengo un poquito más de tiempo, pero como la pregunta era específica de la actividad camaronera, quería darle la data completa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Donde hemos puesto fotografías y hemos puesto también videos para que puedan graficar los diferentes temas de esta rueda de prensa. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias.